Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, en esta mañana a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Es allí donde vamos a tener el estudio el día de hoy. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Pero antes de leer, me gustaría pedirles que oráramos, que me acompañen. No me dejen solo. Orar es hablar con Dios. Cierra tus ojos, habla con Dios, dile al Señor esta mañana: Señor, háblame al corazón. Gracias te damos, Padre, por tu hermosa palabra, la que vamos a compartir hoy, la que has puesto en mi corazón. Habla, Señor, a mi corazón. Habla al corazón de cada persona, habla al corazón de tu iglesia. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Y a través de ella, Señor, obras cosas maravillosas en nuestra vida, con el poder del Espíritu Santo. Gracias, yo te entrego mi vida, te la encomiendo, en función de la predicación, del mensaje, de las ideas que tengo para desarrollar, Señor, que tienen el sustento y la base en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El domingo pasado hice un comentario frente a la madurez de la iglesia, con respecto a nuestras vacaciones. Dije, qué bueno es pastorear personas maduras, qué grato es pastorear personas maduras. Y entonces me preguntaba qué tan edificada está la iglesia, qué tan maduros somos espiritualmente, qué tan edificada está Casa sobre la Roca Llano Grande. Y aquí en Efesios capítulo 4 encontramos un texto que nos ayuda a entender de qué se trata esto de la madurez, de la edificación, cómo se consigue de alguna manera, o cuál es el propósito de ella. Miremos el versículo 11, por favor, Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Está hablando acerca del Señor Jesucristo. Y la revelación que recibe el apóstol es que Jesús mismo constituyó y constituye y sigue constituyendo el liderazgo de la iglesia. Es Jesús el que escoge el liderazgo para su iglesia, o el liderazgo de su iglesia. El liderazgo de la iglesia es algo de lo que el Señor se encarga personalmente. Él se encarga de escoger a quienes colocar para edificar la iglesia, para enseñar a la iglesia. La Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estamos frente a lo que se conoce como los domas o dones del ministerio, las profesiones ministeriales. Estas son 5. Son las profesiones ministeriales, los dones que Dios da para que algunas personas lideren la iglesia. Hemos aprendido de estos domas o dones o profesiones ministeriales con los dedos de la mano. El dedo pequeño representa al maestro, porque el dedo pequeño es para quitar los obstáculos que tenemos en los oídos, que no nos dejan escuchar. Entonces el maestro está representado con el meñique. El maestro es el que predica, enseña la palabra por revelación del Señor. Otras versiones antiguas decían doctores, maestros de la palabra. Pero está el pastor, que es el dedo en el que nos colocamos la argolla. Vea los casados, porque el pastor está casado con la iglesia. Entonces este dedo representa al pastor, que es el que está guiando a la iglesia, enseñando. Está el evangelista, que es el dedo corazón, el dedo más largo de la mano, porque es el que sale a traer almas para Cristo. El evangelista es un don espectacular. Está el profeta, que señala el camino.
El dedo índice es por acá, es de esta manera. Dios dijo que lo hiciéramos así. Y está el apóstol, porque el apóstol cobija a todos los demás. El apóstol cobija toda la mano. ¿Existen apóstoles hoy en día? Esa es una buena pregunta. Algunas corrientes dentro del cristianismo enseñan que no existen apóstoles, que los apóstoles solo fueron los 12 que Jesús nombró y nada más. Entonces un día me reunió con una persona que venía con esa información, que aprendió en otra iglesia, que los apóstoles eran solo 12 y absolutamente nada más. Entonces yo con la Biblia en la mano le dije, bueno, vamos a mirar qué dice la Biblia, porque lo importante es lo que diga la palabra. Amén. Entonces nos pusimos a buscar y encontramos los 12 apóstoles, los que Jesús nombró. Ahí están todos y los anotamos. Pero uno de esos apóstoles se suicidó, que fue Judas, se ahorcó. Y entonces los apóstoles nombraron a Matías. Entonces ya no son 12 sino 13. Entonces le dije, bueno, ya vamos en 13. Venga, sigamos mirando. Encontramos información de que Pablo y Bernabé eran apóstoles del Señor. Entonces ya no eran 12 sino 15. Y nos pusimos a mirar y encontramos que Bernabé, Silas y Timoteo también eran apóstoles. Entonces ya íbamos en 18. Entonces le dije, entonces ¿dónde queda la enseñanza de que los apóstoles no eran sino 12? Y nos falta uno, Jesucristo, el mayor de los apóstoles. Amén. Es decir que ya van 19. Existe el don ministerial del apóstol. Sigue hoy existiendo. Dios sigue llamando a personas con ese don. Ahora, el apóstol no se nombra por sí mismo. Eso es un don de Dios. Y lo que ha sucedido en la iglesia en los últimos tiempos es lo que yo he llamado la apostolitis aguda. Los pastores dejaron de ser pastores para llamarse apóstoles. Eso es otro cuento. Pero que el don apostólico existe, sigue existiendo y existirá hasta que esté la iglesia. Estos dones siguen existiendo. Amén. Estos dones siguen existiendo. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. Ese liderazgo de la iglesia, junto a todo el liderazgo que Dios levanta en la iglesia, es escogido por el Señor Jesucristo mismo. Él es el que se encarga. Uno no se llama solo. Dios empieza a mover a las personas dentro de la iglesia y muestra quién tiene el liderazgo. Y ese liderazgo debe formarse y debe capacitarse. Y ese liderazgo debe reconocerse dentro de la iglesia. Pastor, ¿cómo fue que llegaste a ser pastor? Me preguntan a mí. ¿Cómo fue que llegaste a ser pastor? Bueno, se han hecho los cursos que damos en la iglesia, el Instituto Bíblico y la Facultad de Teología para poder formarnos. Pero el ministerio pastoral en Casa sobre la Roca es un llamado integral. No es solamente una capacitación teórica, es práctica también. Por estar en los diferentes ministerios, junto con mi esposita estuvimos por más de 9 años en la iglesia infantil en Roca Kids. Y era una bendición estar ahí. Aprendimos a servir al Señor en Roca Kids. Y estuvimos en los ministerios de jóvenes adultos enseñando a los Josués mayores de 35 años solteros por 6 años. Y en casados por 8. Y como consejeros y como profesores del Instituto Bíblico. Pero también como padres, como esposos. También siendo fieles en todas las áreas. Entonces fíjense ustedes que el llamado ministerial, el Señor lo va viendo de la fidelidad que todos vamos teniendo en las diferentes áreas o roles. Amén. Vamos a hacer una campaña de aseo, una jornada de aseo en la iglesia. Iglesia, vamos a hacer una lavatón, no una alabatón, sino una lavatón, que es la lavada de sillas. Vamos a hacer una lavatón. ¿De dónde creen que escoge el Señor el liderazgo? De los que fielmente vienen a hacer ese tipo de oficios. Yo recuerdo, y esto lo digo para la gloria del Señor, que Casa sobre la Roca en Medellín la pintamos junto con el pastor Ricardo y otro líder por ahí 3 o 4 veces.
hicimos la lavada de sillas, hicimos tal cosa. También se predicaba y también se enseñaba. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir, iglesia? De esas actividades es que pone el Señor la mirada de las personas, o en esas actividades. Y entonces es una cosa y es la otra. Versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué escoge el Señor Jesucristo el liderazgo de su iglesia? Número 1, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Y número 2, para edificar el cuerpo de Cristo. Ese liderazgo del cual se encarga el Señor directamente de escoger a quienes van a estar en ese liderazgo, tiene el propósito o los propósitos de capacitar y de edificar. Dice la Biblia, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Qué es capacitar? Capacitar es hacer apta una persona para algo. Eso es capacitar. El liderazgo es escogido por el Señor para que hagamos aptos a las personas para servir. Dice capacitar al pueblo de Dios, es decir, su iglesia, para la obra de servicio. Diga conmigo, obra de servicio. ¿Qué es la obra de servicio? Fíjese que es que uno encuentra en la palabra de Dios cuando analiza detallitos ahí. Es básicamente vivir sirviendo. El llamado de Dios a su iglesia es a servir. Amén. El llamado de Dios a su iglesia es a servir. Ahora, áreas en las que podemos servir son múltiples. La iglesia es un lugar donde nosotros podemos servir. Yo quiero que estemos orando porque nos faltan manos en algunos ministerios específicos. Por ejemplo, Roca Kids. Estamos carentes de profesores que enseñen la palabra de Dios a los niños en el área de Roca Kids. Y quiero que sepan que estoy orando para que el Señor llame personas dentro de nosotros, dentro de la iglesia, que tengan los dones para enseñar a los niños el evangelio del Señor. Amén. Les dije en una predicación de hace 3 o 4 meses, enseñando los temas de apologética. ¿Quién podría enseñarle esto a un niño? ¿Quién podría enseñarle a un niño con la capacidad que Dios da, que el universo fue creado por Dios, diseñado por Dios, todo lo que existe, y que no es un asunto del azar? ¿Qué le están enseñando a nuestros hijos en el colegio? Nosotros debemos enseñar la palabra de Dios, que es la verdad. Amén. Pero se necesitan personas dispuestas. Entonces espero que estén orando, porque vamos a hacer un llamado específico para maestros de Roca Kids. Y voy a decirle una cosa, iglesia. Ustedes tienen la unción que Dios nos dio a Claudia y a mí para enseñar, porque nosotros venimos con esa unción. Y esa unción la recibe la iglesia. Amén. No digan, ¿yo qué voy a hacer? Cuando yo enseñaba en iglesia infantil, ay hermano, ¿y ahora qué voy a enseñar? ¿Y ahora cómo lo hago? Me preguntaba. ¿Y acaso es en las fuerzas de uno? Oye, usted no se imagina los dones y las habilidades que me dio el Señor a mí, por ejemplo, en las cosas manuales. Porque cuando uno es maestro de Roca Kids, hay que enseñar en un lenguaje que ellos entiendan. Entonces había que recortar, había que hacer cosas, y yo recortaba. Yo recuerdo que estuve al frente de grupos de 50 y 60 niños y recortaba. Y Claudita me decía, mi amor, pero ¿cómo te queda todo de bonito? ¿Por qué? Dios da la habilidad. Oiga, yo aprendí que tenía 2 habilidades tremendas en Roca Kids. El tema de las artes manuales, que fue una que el Señor me confirmó. Y segundo, que aprendí a lavar vasos. 250 vasos lavábamos en esa época. Y yo no sabía que podía lavar todo eso.
Eso fue una revelación grande en nuestra casa, porque a partir de ahí me tocaba lavar obligatoriamente cosas en la cocina. Fue una gran bendición. Esa unción, iglesia, la tienen ustedes. Amén. Para enseñar a los niños. Tenemos 5 maestros de Roca Kids en una iglesia de 300 o 400 personas. ¿Qué tan edificada está esta iglesia? Me pregunto yo. ¿Qué tan edificada está? Jesucristo es nuestro modelo de servicio. Bueno, es nuestro modelo en todo. Pero mira lo que dice Mateo 20, por favor. Mateo 20, versículos 27 y 28. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo es nuestro modelo en todo. Amén. Y en servicio sí que lo es. ¿A qué vino el Señor Jesús? A servir. No a ser servido, a servir. Y eso es lo que yo he llamado el liderazgo por ejemplificación. El Señor Jesús nos da el ejemplo y nosotros seguimos su ejemplo. En esta iglesia sus pastores son ejemplo de servicio, porque nosotros todo el tiempo ustedes nos ven sirviendo. Los primeros que llegamos aquí cuando hacemos un llamado al alabatón somos Claudio y yo, junto con los líderes y otras personas. Nunca nos verán a nosotros diciendo hay que ir a lavar la iglesia. No, vamos todos. Entonces ese es el liderazgo que a mí me gusta, el que pone el ejemplo. Y Jesucristo es especialista en ponernos el ejemplo. Nada nos va a pedir que Él ya no haya hecho. Cualquier cosa que Dios nos pida, que el Señor Jesucristo nos pida, Él ya lo hizo. Es posible entonces para nosotros seguir su ejemplo. ¿Cuál es mi tarea como pastor? De acuerdo a lo que dice Efesios 4:12. Capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Y decía que las áreas de servicio son muchas y no solamente en la iglesia. En la iglesia hay muchas. Pero el cristiano se debe reconocer por ser un servidor donde quiera que esté. Amén. Donde quiera que esté. ¿En qué puedo servirte? Esa debe ser una de nuestras frases favoritas. En la casa, en el trabajo, en el tráfico, en la universidad, en toda parte. ¿En qué puedo servirte? Hay unas frases frente al servicio que a mí no me gustan. Tengo que reconocerlo, porque ese no es mi estilo. Estuve pensando en ellas, porque uno no debe servir bajo presión. Pero hay frases muy fuertes. Hay una frase que dice que el que no sirve, no sirve. Esa sí que es fuerte. Y hay otra que dice que el que no vive para servir, no sirve. A mí no me gustan esas frases, porque me parecen coercitivas y yo no soy esa clase de persona. Yo nunca serví porque alguien me presionara. El Espíritu Santo me puso en mi corazón el deseo de servir y hasta hoy. Y espero seguirlo haciendo. Amén. Seguir siendo un ejemplo. Estamos para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Capacitar es hacer apto a alguien para algo. Pero número 2, dice edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es edificar? Construir. Edificar es levantar. ¿Y qué es lo que estamos construyendo? El cuerpo de Cristo, la iglesia, un edificio espiritual. Entonces tú vas a escuchar, si no lo has hecho, la predicación del miércoles. Porque el miércoles hablamos algo sobre esto. Edificar, levantar, fortalecer, formar un edificio espiritual que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando uno quiere edificar, fíjense que cuando se construye, uno al final ve la edificación, como haya quedado bonita o fea, buena o como esté.
Pero cuando uno quiere edificar, lo primero que tiene que colocar es ¿qué? Las bases. Las bases. Hablaba con alguien esta semana que me compartía algo sobre la posibilidad de un matrimonio. Y yo le decía, lo más importante en un matrimonio son las bases. Porque si las bases no están bien puestas, ¿qué pasa con el edificio? Se cae. Y de eso hay ejemplos físicos. Bueno, espirituales y vivenciales también. Cuando queremos edificar tenemos que poner bases. Viene el curso de ADN para los que no lo han hecho en agosto. ¿Y qué vamos a hacer en el curso? Colocar bases. Bases del edificio. Los primeros pilares. Sábados 13, 20, 27, 2 a 6 de la tarde. Curso de ADN para colocar bases. Edificar. Esto tiene que ver con la madurez. No me quiero detener porque estoy preparando un sermón frente al crecimiento y la madurez espiritual. Pero edificar tiene que ver con qué tan maduros estamos. ¿Qué tanto hemos avanzado? Pregúntate en esta mañana, ¿cómo es mi madurez espiritual? Una vez pongo bases, tengo que levantar las columnas, las vigas, colocar las paredes, los techos. ¿Qué tan edificado estoy como creyente? El llamado del liderazgo es a edificar. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Pensarás. Básicamente, hablando la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, porque la iglesia está edificada sobre Jesucristo, que es su fundamento, y sobre la palabra de los apóstoles. Entonces la predicación nos ayuda a edificar, pero los cursos, la formación que damos en los cursos, en los grupos y por supuesto en el instituto bíblico, de esa manera vamos edificando a través de todos los discipulados que hacemos, de las reuniones ministeriales, vamos edificando. El jueves pasado tuvimos 2 reuniones de edificación. En la mañana para las mujeres, en la noche para los hombres. ¿Reuniones de qué? Edificación. Entonces, cuando participamos de esas reuniones, nos estamos edificando. El llamado de Dios al liderazgo que Él escoge es a capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 13, Efesios 4:13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Atentos, iglesia. Al ser capacitados por el liderazgo, al ser edificados, al ser capacitados para el servicio y al ser edificados, dice la palabra del Señor, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Si el liderazgo está haciendo su trabajo de capacitar, de edificar, entonces la consecuencia será la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Mira lo que dice Efesios 4, pero en el versículos 3 y 6. Devuélvete a los versículos 3 y 6. Esfuércense por mantener la unidad. Diga conmigo unidad. La unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. No podemos pasar por alto la palabra esfuerzo, esfuércense. Porque es que mantener la unidad requiere esfuerzo. Para mantener la unidad se requiere esfuerzo. Si tú quieres mantener la unidad en una casa, en un hogar, se requiere esfuerzo. Pero para hacerlo en una iglesia se requiere esfuerzo, en una nación, donde quieras. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay
un solo cuerpo y un solo espíritu. Se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Hay una sola iglesia. La iglesia, como lo dije el domingo pasado, es universal. La iglesia del Señor Jesucristo es una sola, no está fraccionada, es una sola, aunque haya denominaciones dentro de ella. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Recuerden que cuando la palabra espíritu en la Biblia aparece con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Si hay una sola iglesia, un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, hay un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Amén. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Bueno, esto necesitaría un sermón aparte o quizá más. Déjenme solo hacer algunas anotaciones al respecto. Una sola fe. La pregunta es en qué creemos y en qué estamos creyendo. Porque si hay una sola fe, no podemos creer en una cosa y creer en otra. No podemos creer que Jesucristo es el Señor, pero que alguien más nos lleva al cielo. Amén. Porque esa ya no sería una sola fe. Si hay una sola iglesia, si hay un solo espíritu, si hay un solo Señor, hay uno solo. Y entonces debe haber una sola fe colocada en eso, en Él. Oiga, un solo bautismo. Algunas personas dicen, yo ya me bauticé. ¿Cuándo te bautizaste? Te pregunto. No, cuando era pequeñito me bautizaron. Ah, no te bautizaste, te bautizaron. Eso es otra cosa. El bautismo es algo personal, voluntario. En la Biblia no existe ni el ejemplo ni las doctrinas para bautizar bebés. No existe. Y si tenemos una sola fe, pues pongámonos de acuerdo. Amén, iglesia. Gracias, Señor. Este era el tema de hoy. No es que si no nos ponemos de acuerdo no tendremos una sola fe. Acabo de decir en los anuncios que este próximo sábado habrá bautizos de personas que haciendo su curso de ADN ya toman la decisión de bautizarse. Y alguien puede decir, pero a mí me bautizaron cuando yo era bebé. Pues quiero decirte que ese bautismo no es el bautismo bíblico. El silencio es elocuente. Amén. El bautismo bíblico es el bautismo de personas conscientes que, aceptando su condición de pecadores, se arrepienten y le dicen al Señor que lo necesitan, y confirmando lo que está pasando en su corazón, van al agua. Ese es el bautismo físico. Les dije que Jesús nos ponía ejemplo en todo, ¿no? ¿A qué edad se bautizó Jesús? A los 30 años. Poniendo ejemplo. Esto del cristianismo es tan hermoso que yo me puedo parar aquí con la autoridad para decirles que el bautismo bíblico es uno solo y el Señor Jesucristo me avala, porque Él se bautizó a los 30 años. Y las enseñanzas bíblicas todas están en ese sentido. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Iglesia, no necesitamos a nadie más que a Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén. No necesitamos nada más. Porque voy a decirles algo. Si nosotros necesitáramos algo más, porque es que a Dios no le alcanza, ¿qué clase de Dios sería ese Dios al que no le alcanza? ¿Qué clase de Dios sería ese Dios que dijera, ay, me quedé incompleto, entonces les voy a... No, Dios es suficiente. Amén. Dios es suficiente para todo. Por eso dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Jesucristo solía decir esto: el que tenga oídos para oír, que oiga.
Ahora, en una iglesia debe haber una sola visión. En una iglesia debe haber una sola visión. Debemos tener unidad en la visión. El esfuerzo que estamos haciendo desde el Instituto Bíblico, entre otras cosas, es dar unidad en la visión. Hace parte de lo que hacemos en el Instituto Bíblico, dar unidad en la visión. No pueden haber dos visiones en una iglesia. ¿Por qué? Jesucristo mismo dijo, una casa dividida, ¿no qué? No se sostiene. Si nosotros, siendo casa sobre la roca, tuviéramos dos visiones dentro de la misma iglesia, ¿para dónde va la iglesia? Vea, esto funciona de esta manera. Primero, palabra. La palabra de Dios es lo más importante y es la base de todo. Amén. Pero está la visión particular que Dios da en segundo renglón a cada iglesia. Y tercero, la organización. Basados en la palabra tenemos una visión particular que Dios nos dio. Y como consecuencia de esa visión tenemos una organización para ministrar la iglesia que es del Señor. Amén. Entonces la unidad en la visión es clave. Somos casa sobre la roca, no somos otra iglesia. Eso es lo que somos. Y tenemos un llamado particular de Dios a predicar lo que el Espíritu Santo nos dio, que es la teología integral. La palabra y el Espíritu. La oración y la acción. Convertir en vivencia la creencia. Esa es la teología integral. Y nosotros queremos que todos tengamos esa teología, esa visión que Dios nos ha dado. Claro, hay cosas particulares dentro de ellas que estamos enseñando constantemente en los mensajes, en los grupos, en el IBLI. Bueno, dice la palabra que se conforme a una humanidad perfecta. Una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Mira lo que dice este versículo de Efesios 4:3 en la versión Reina Valera de 1960. En la primera clase que tuvimos de hermenéutica el sábado pasado en el Instituto Bíblico, le expliqué a los alumnos qué es aquello de las nuevas versiones de la Biblia. Porque hay versiones antiguas y hay versiones modernas. Tuvimos más de 40 minutos de una enseñanza de por qué tenemos hoy versiones modernas, cuál es su alcance, cuál es su valor. Y me parece que todos quedamos bien ilustrados de que las versiones modernas de la Biblia, incluyendo la nueva versión internacional y sobre todo ella, es una Biblia más cercana a los originales que la Reina Valera de 1960. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar todas las versiones. Amén. Reina Valera de 1960, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Cuál es la medida de la estatura que tenemos que alcanzar? La medida de la estatura de Cristo. ¿La medida de la estatura del pastor? No, hombre. Sería muy poco. Sería una cosa absurda. ¿Es la medida de la estatura de quién? De Cristo. ¿Cuál es la estatura de Cristo? ¿Cuál es la medida de la estatura de Cristo? A través del liderazgo que Jesús escoge para su iglesia, somos capacitados para el servicio y además edificados. Así mantenemos la unidad de la fe y somos conformados a la plena estatura de Cristo. Si el liderazgo cumple su trabajo, que es capacitar y edificar. Diga conmigo, capacitar
Y diga edificar. Ese es el llamado al liderazgo, capacitar para la obra de servicio y edificar. Si el liderazgo cumple ese propósito, mantenemos la unidad en la fe, número 1, y alcanzamos la medida de la estatura de Cristo, el varón perfecto. Él es nuestro modelo. Él es el modelo de hombre, Él es el modelo para una mujer. Él es el modelo de padre, Él es el modelo para una madre. Él es el modelo de esposo, Él es el modelo para una esposa. Él es el modelo de hijo. Por eso tenemos que mirarlo siempre a Él, para poder alcanzar la estatura. Pregúntate en esta mañana, ¿cómo vamos en esa medida la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Ay, pastor, la estás poniendo como un poquito complicada. No, es que así es. De ahí para allá cualquier cosa es adicional. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros al Señor Jesús? Con un agravante. Que si alguien me dice hoy, pastor, yo como que no me estoy pareciendo a Cristo, quizá parte de la culpa sea mía como pastor. Porque mi deber es enseñarte para que te parezcas al Señor Jesús. Amén. En todo lo que hagas. Eso dice la palabra. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:14, por favor. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas ¿qué? Engañosas. ¿Usted está dando cuenta de lo que dice la palabra de Dios? Que si el liderazgo cumple su trabajo de capacitar y de enseñar, no solo mantendremos la unidad en la fe, sino que alcanzaremos la estatura de Cristo para no ser como niños que se dejan mover de aquí para allá, dice la palabra del Señor, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. La revelación bíblica es esta. Hay quienes a través de artimañas engañosas, a través de mentiras y a través de engaños confunden a las personas. Esa es la enseñanza bíblica. A través de cosas erróneas, equivocadas, confunden a las personas. Y cuando las personas no estamos capacitadas para el servicio y edificadas, entonces seguimos esas enseñanzas engañosas. Y entonces dice, como niños zarandeados por las olas. ¿Se paró alguna vez en las olas del mar? Usted quiere pararse firme, ¿no? Y empieza. Ahora pare un niño. ¡Ja! A mí me encanta ir al mar de vacaciones. Me gusta mucho. Y cuando nuestros hijos estaban pequeños, me gustaba jugar con ellos en el mar. Sobre todo cuando las olas estaban fuertes. Hay que tener cuidado con eso. Como hay que tener cuidado con las enseñanzas engañosas. Y si nosotros no estamos edificados y capacitados, nos van a coger con enseñanzas engañosas de aquí para allá. Esta semana he estado pensando en la cantidad de personas que han pasado por la iglesia. Ustedes no saben cuántas personas han pasado por esta iglesia en 8 años. Yo calculo que unas 1000 personas que han pasado y que me han dicho, pastor, me siento feliz en la iglesia. Hace rato no veo a varios de que me habían dicho eso. Que Dios los bendiga. Y espero que estén, si no están acá, en una iglesia de sana doctrina, recibiendo la palabra del Señor. Amén. Y no que hayan sido engañados. Porque no necesitamos que todos estemos acá. Necesitamos que los que estemos acá estemos bien edificados. Amén.
pero que no nos engañen con mentiras y con cosas que no son, sino con que nos digan la palabra de Dios como son. Si estamos capacitados y edificados, vamos a estar firmes, no nos dejaremos llevar por esas olas. Versículo 15, Efesios 4:15. Más bien, diga más bien. Es decir, en vez de andar de aquí para allá, zarandeados por las olas, por todo viento de enseñanza y siendo engañados, más bien al vivir la verdad con amor. Vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Más bien al vivir ¿qué? La verdad. ¿Qué es lo que está en juego todo el tiempo? ¿Qué es lo que está en juego? No solo hoy en circunstancias como las que vive hoy el mundo, sino siempre. Lo que ha estado atacado, lo que ha estado, lo que quiere ser vulnerado, la verdad. La verdad. La verdad es la que recibe el mayor ataque a través de mentiras, de engaños. Y nosotros debemos no solo creer la verdad, sino vivir la verdad. Y hay muchos pasajes en los que dice la Biblia que algunos no quieren escuchar la verdad, sino quieren escuchar es novelerías, dice por allá Pablo. Lo que quieren oír. Pero lo mejor que le puede pasar a una persona es que le digan la verdad. Amén. La verdad. Yo le he dicho a Claudita, mami, siempre en cualquier circunstancia, en cualquier situación que enfrentemos, de salud, de lo que sea, dime la verdad. Nunca me vayas a decir una cosa que no sea la verdad, que con la verdad miraremos qué hacemos para salir adelante. Pero dime siempre la verdad frente a algo que nos esté sucediendo. Digámonos siempre la verdad. A muchos no les gusta escuchar la verdad. Y lo que está en juego, lo que recibe presión constantemente es la verdad. Y Pablo dice, más bien si vivimos la verdad y lo hacemos en amor, es que la verdad a veces es dura. Pero si la vivimos con amor, dice el apóstol, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿La verdad cómo? En amor. Oiga, la verdad y el amor van de la mano. La verdad y el amor van de la mano. No podemos dejar de predicar la palabra de Dios porque es la verdad. Pero hay que predicarla en amor. Y si vivimos nosotros la verdad en amor, vamos alcanzando la estatura de Cristo. Para terminar, versículo 16. Por su acción, es decir, por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Otra vez el Señor Jesucristo de primero y de ejemplo en todo. Por su acción, por la acción del Señor, todo su cuerpo, todo el cuerpo crece y se edifica ¿en qué? En amor. ¿Cómo es la acción de Jesús? En amor. La acción de Jesús sobre su iglesia es una acción en amor. ¿Hay alguien aquí que tenga que ser transformado o cambiado en algo? Amén. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? En amor. No por presión, no por obligación. No, en amor. En amor el Señor te va a decir, no me gusta eso que estás haciendo. En amor el Señor te va a decir, debes cambiar eso. Dice que el cuerpo crece y se edifica en amor por la acción del Señor, sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Pablo a los Corintios, por allá en la primera capítulo 12, dice que la iglesia es un cuerpo
y que todos los miembros hacen parte de ese cuerpo. Todos tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo. Todos, dice la palabra del Señor, según la actividad propia de cada miembro. Pero ajustados por los ligamentos, es decir, unidos. Cuando el Señor es el que obra en la iglesia crece, la iglesia se edifica en amor, la iglesia se sostiene, ajustada por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Aquí hemos recibido todos nosotros diferentes dones y diferentes capacidades. Y todos tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia del Señor. El llamado del Señor, mis preciosos hermanos, en este día es a preguntarnos qué tan edificada está la iglesia. ¿Qué tan edificada está mi vida? Y yo como pastor me pregunto qué tan edificada está esta iglesia, que es del Señor y que Él me puso a pastorear. Y yo les voy a dar una respuesta. Vamos bien, pero falta todavía. Amén. Vamos bien, pero todavía nos falta. Estamos en proceso en Casarroca Llano Grande de edificación. No podemos decir que ya somos una iglesia edificada. Y no lo podemos decir porque a veces arrancamos procesos con toda y a veces a medias. A veces con todos y a veces con pocos. Somos una iglesia que vamos en proceso de edificación. Sin embargo, vamos bien, pero nos falta. Yo tengo que hacer mi trabajo, lo haré junto con Claudita, junto con mis hijos que fuimos llamados al ministerio, junto con el liderazgo, junto con los servidores. Pero este es trabajo de todos. Amén. Asistir, participar, orar, edificarnos, crecer, es trabajo de todos. Y la iglesia va a ir creciendo, sostenida, dice la palabra del Señor, en amor. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenida y ajustada por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Cierra tus ojos en esta mañana y vamos a orar. Déjenme decirle que yo pienso que esta iglesia, Casa sobre la Roca Llano Grande, es una iglesia hermosa, con gente maravillosa como son todos ustedes, los que están hoy acá o no han venido o están conectados desde las redes. Saben que siempre he pensado eso. Pero también pienso que si no nos ponemos las pilas, podemos quedarnos a medias. Y no es tiempo de claudicar, de decrecer, de frenar, sino de avanzar. Bajo una sola fe, una sola visión, bajo un solo corazón lleno de amor por el Señor, para ser ejemplo para este mundo, para ser ejemplo de servicio. Lo que el Señor quiere son miembros de su iglesia, servidores, lavadores de pies, siervos, donde quiera que estemos. Que la gente se pregunte: ¿tú por qué siempre tienes esa actitud de servicio? Y yo puedo y he conocido la actitud de muchos de ustedes, que no es otra sino esa, la de servicio. Y me gozo en el Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Pero además de eso, estar edificados en la palabra, ser maduros. Curso de ADN, iglesia. Crecer, madurar, para no ser engañados. Doy gracias a Dios por el liderazgo de la iglesia, que también está en formación. Yo mismo estoy en formación. Doy gracias a Dios por los servidores de la iglesia. Pero oro al Señor para que el liderazgo crezca en número y en edificación, y crezcamos los servidores. Y doy gracias a Dios porque esta Casa sobre la Roca Llano Grande es una iglesia de amor,
Y lo seguirá haciendo, porque la cabeza de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Y el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor. Y eso nunca puede cambiar. Independientemente de que tengamos diferentes llamados, diferentes dones, si ministramos en amor, creceremos en todo y nos sostendremos. Colócate en pie un momento, por favor. Me gustaría que todos estuviéramos, que nadie se quede sin una fila para poder cogerse por los brazos. Cójanse por los brazos allí, por favor. Por los codos, así como estoy mostrando. Así como estoy mostrando eso, vea. Así. Esos son los ligamentos. Esos son los ligamentos. Wilsito, cógete con Claudita. Esos son los ligamentos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta mañana, Señor, que esta sea una iglesia, Señor, fortalecida por sus ligamentos, unida. Arriba, no los veo en visa cogidos por los ligamentos, por favor. Vamos a tomarnos por los ligamentos. Padre, gracias. Que esta sea una iglesia, Señor, edificada en amor, respaldada por el poder del Espíritu Santo, pero que sea una iglesia edificada en amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre, y yo te pido, Señor, que seas tú el que nos dé la oportunidad de estar juntos, de mantenernos unidos y de crecer, Señor, hasta ser en todo como Jesucristo, nuestra cabeza. Gracias, Señor. Yo te alabo por la oportunidad tan hermosa que me has dado de presidir, de dirigir esta iglesia que es tuya. Permíteme ser un buen ejemplo, siempre de servicio, siempre de amor, siempre de crecimiento. Perdóname, Señor, si no lo he hecho, y ayúdame a hacerlo cada vez más en Cristo Jesús, para que nos mantengamos juntos, Señor, por los ligamentos, sostenidos y creciendo en amor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Quiero preguntar para terminar si hay personas que vengan hoy por primera vez. Si te acercas hoy por primera vez a la iglesia y estás un poco inquieto pensando, Señor, pero ¿qué es todo esto? Es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Quiénes vienen por primera vez? Levántame tu mano, por favor. Dios te bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Dios los bendiga. Por allá atrás, Dios te bendiga. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor por la vida de estas personas. A ustedes que vienen por primera vez, quiero hacerles una invitación muy especial. Hacer una oración. La llamamos la oración de fe o la oración de arrepentimiento. Yo no sé si la hiciste antes, pero yo te invito a que la hagas hoy. Para que le digas al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero que seas el dueño de mi vida, de mi corazón, porque sin Él no podremos crecer. Él es el más importante. A los que levantaron su mano quiero pedirles un favor. Vengan un momento aquí para que hagamos juntos esa oración. Vengan un momento aquí, por favor. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Hay alguien más allí? Tal vez has venido otras veces, pero nunca hiciste esta oración para decirle: Jesucristo, yo te necesito. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Que si confesamos con nuestra boca, confesar es decir, y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Una sola fe. Amén. Lo dicho ya está dicho. ¿Hay alguien más? Tal vez en casa estás por primera vez y quiero invitarte a hacer una oración. Cierren sus ojos, por favor. La iglesia las va a acompañar. Abran su corazón. Yo voy a decir la oración. Repítanla, por favor, con todo su corazón.
Lo más lindo de esto es hacerlo de corazón. Digan conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. A ustedes que vienen por primera vez, déjenme decirles un par de cosas adicionales. Y esta es su casa. Pastor, usted siempre dice eso. Es que es verdad. Esta es la casa de todos. Amén. Y yo quiero que ustedes se sientan como en casa, como en familia. Que ustedes ya conocen el camino para venir. Pero si vuelven será algo que ustedes decidan personalmente y libremente. Libremente. Nadie debe estar aquí si no es libremente. Porque todo lo que hacemos en libertad tiene más sentido. La Biblia dice que donde está el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y esta es una iglesia de libertad. Amén. Pero tengo que decirles algo. Me gustaría volverlos a ver. Vuelvan. Yo voy a estar esperándolos. Porque si me lo permiten, los voy a edificar con la palabra de Dios, para que su vida nunca vuelva a ser igual. Les voy a pedir un favor. Allí están Douglas y Giovanna. Ellos tienen algo especial para ustedes por unos minutos. Vayan con ellos porque hay algo especial para ustedes.